Bienvenidos al cuarto webinar de la Semana de Psicología. Hoy día tocaremos un tema muy importante y se les agradece a todos la participación y le doy paso siguiente a la profesora Variña Bustos para que dé el mensaje de bienvenida. Profesora Variña Bustos. Gracias, Brian. Me están viendo, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar, la actual publicidad digital y el comportamiento del consumidor en tiempos de pandemia, a cargo de Willy Chero Salazar, publicista de la casa, profesor del curso de creatividad publicitaria en nuestro curso de psicología del consumidor. Gracias por tu presencia, Willy. Yo voy a darle la palabra nuevamente a Brian, que va a hacer una presentación formal del profesor Chero. Ok, el profesor Willy Chero, es magíster en publicidad de la Universidad San Martín, es licenciado de Ciencias de la Comunicación de la misma casa de estudios y ha estudiado un diplomado de Marketing y Publicidad en la Universidad San Martín. Es magíster en publicidad, como ya mencioné, tiene 16 años de experiencia, a la vez es consultor publicitario y docente universitario, cuenta con distintas menciones en publicidad y marketing, labora en agencias de publicidad, boutiques creativas y medios de comunicación. Ha manejado cuentas como la de Kodak, Freeways, UTP, Emerson, Microsoft, Panini, Minagri y Minedo. Hoy el profesor Willy Chero dará una charla de acuerdo a la actualidad publicidad digital y el comportamiento del consumidor en tiempos de pandemia. Buenas noches, profesor Willy. Hola, Brian, buenas noches. Bueno, agradecer primero a la universidad y desde luego a la carrera de Psicología del Consumidor por la invitación. A su vez, un agradecimiento a Variña, ¿no? que cuando me dijo esta oportunidad de poder dictar una charla, no lo dudé. Dije, si podemos aportar en algo, ¿no? Lo que se ha aprendido y cómo está cambiando el mercado y desde luego el consumidor y cómo están recepcionando esto las marcas, se puede hacer algo desde mi posición, entonces hagámoslo. Entonces, luego de esa presentación de Brian, paso a hablar particularmente del tema que nos compete, que nos ha llamado a esta pequeña reunión, ¿no? La actual publicidad digital y cómo está cambiando el consumidor, sobre todo en tiempos de pandemia. Hay muchas cosas que antes de empezar la charla veníamos hablando en privado con el profesor Pablo, con la profesora Variña, con Brian, de cómo está cambiando ese consumidor y de verdad está cambiando. Y está cambiando de manera, se está viendo forzada prácticamente a cambiar. Y eso es lo que vamos a descubrir. Hoy no te voy a mencionar qué es un carrusel, no te voy a mencionar qué es un display, no te voy a mencionar qué es un rich media, sino te voy a mencionar qué debemos conocer de este consumidor y cómo debemos aprovechar la publicidad digital hoy en día, o cómo se está aprovechando también, ¿no? Entonces, lo primero, hay que empezar con algo que es vital, ¿no? Éramos muy felices, de verdad éramos felices y tal vez no lo sabíamos, o al menos eso creíamos, ¿no? Creo que nadie antes del abrazo de Feliz Año Nuevo 2020 pensaba lo que se iba a venir en adelante. Y parte de eso era recordar ahora que también la pasamos antes de marzo del 2020, ¿no? Podíamos salir con amigos, viajar, ¿no? Es más, quien te habla viajaba, le encanta viajar, y si no es por un milagro me agarra el toque de queda, ¿no? El confinamiento me agarra en Cusco y desde ahí tenía que empezar a dictar. Dejamos de tener abrazos, besos, ¿no? Vivíamos felices, literal, vivíamos felices. ¿Y por qué te pongo esto de que al menos lo creíamos? Porque sí, digamos que teníamos cierta libertad para hacer las cosas, pero por otro lado, las agencias de publicidad y los publicistas no éramos tan felices. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos a algo que durante mucho tiempo ha ocurrido, ¿no? Y es que la publicidad no nos agrada a casi nadie. Y lo tengo que admitir yo desde el lado de
de los que creamos el mensaje, y es que no nos gusta la publicidad. La vemos invasiva, ¿no? Nos suele saturar. Es más, muchos de nosotros nos hemos vuelto aliado del omitir en YouTube, o en otros casos hemos aprendido a instalar ad blocker, ¿no? Para evitar la publicidad. Y no tiene nada de malo, sino es que tal vez habría que replantearnos qué hemos venido haciendo mal, ¿no? O tal vez considerar que la comunicación hoy tiene otro sentido, otra dirección. Y parte porque tal vez no conocíamos bien este consumidor. Y a raíz de esta situación se está planteando una nueva forma de comunicación, entendiendo al consumidor hoy, qué siente, qué vive, ¿no? Y cómo está pasando esta pandemia. Finalmente llegó marzo de 2020 y nos cachetearon a todos, ¿no? Confinamiento, toques de queda, ¿no? Evitar salir. Prácticamente nuestra casa fue el refugio y rogábamos para que no nos pasara nada, ¿no? Literalmente hubo un antes y un después. Y el después está involucrado cómo finalmente el COVID-19 cambia por completo la percepción de un nuevo consumidor. Entonces, y traté de colocar esto porque tal vez evidencia, ¿no? Lo que tal vez las marcas no habían considerado durante mucho tiempo. Y es, muchas marcas, cuando plantean sus planes de marketing en noviembre o diciembre, para lo que se va a proyectar el siguiente año, las marcas que habían trabajado el 2019, no creo que en sus FODAs y sobre todo en sus amenazas hayan considerado pandemia, ¿no? Y qué plan de contingencia tener ante pandemia. Finalmente, hoy ya podemos hablar de que pandemia es una amenaza, ¿no? Y sí o sí tenemos que enfrentarla. Y ahora tenemos que ser más aliados de las marcas, porque quien entiende bien al consumidor, sobre todo, es más que nunca el área de planning de una agencia de publicidad. Las marcas se pusieron, digamos, a pensar de que no necesariamente tienen que vender productos, sino que también pueden ser parte, ¿no? Y acompañar a este consumidor a través de este gran problema que estábamos pasando. Entonces, acá te muestro algunos ejemplos que partieron del digital, ¿no? El caso de Nike, que siempre te decía, solo hazlo porque puedes lograrlo, ¿no? Y a partir de la situación de la pandemia cambió su comunicación. Y Nike te empezó a decir, si alguna vez soñaste con jugar para millones alrededor del mundo, esta es tu oportunidad, poniendo hincapié de que el consumidor de a pie, ¿no? El consumidor tal cual es, ¿no? Puede también aportar para que no se haga tan grande y todos podemos jugar. Por otro lado, la firma Coca-Cola, ¿no? Empezaron algunas marcas a tomar en consideración, ¿no? Que se podía hacer algo más. No necesariamente dar mensajes bonitos, sino se podía hacer algo más. Algunos empezaron a modificar su marca, ¿no? En el caso de Coca-Cola, estando separados es la mejor forma de estar unidos, y Coca-Cola empezó a dividir. Mercado Libre en su perfil de Facebook cambió su logotipo, ya no por darse la mano, sino por mostrar el saludo con los codos. Y hablábamos de que se empezaba a partir de ahí a entender que la comunicación iba a cambiar, ¿no? Y que las marcas tenían que poner el pecho. Entonces, acá te voy a presentar dos anuncios, ¿ya? Que entienden muy bien lo que ocurría en ese momento, ¿no? Por ejemplo, KFC durante mucho tiempo te hablaba de, esto es para chuparse los dedos, o lo que en inglés significa eat finger lick it good, ¿no? Y KFC decidió cambiar eso bajo ese contexto y decirte ahora it's good. Y lo hizo de la siguiente manera. Las marcas empezaron a describir que había mensajes por repotenciar,
porque ya no podíamos seguir manteniéndonos con esa misma línea de comunicación. ¿Por qué? Porque el consumidor había cambiado y no podíamos seguirle diciendo, ¿sabes qué? Hay que chuparse los dedos, porque en ese chuparse los dedos, de repente nos estábamos invitando también a infectarnos. Entonces KFC dio el grito. Y también hubieron marcas nacionales, ¿no? En el caso de Marca País, ¿ya? Que durante mucho tiempo nos invitó a salir, a viajar, a reencontrarse con la cultura, a abrazarse, ¿no? A estar más cerca de nosotros, también dio una voz de alerta y empezó a darnos el siguiente mensaje. Hoy ya no te dice, ¿no? Hoy ya no te dice Marca Perú viaja. Hoy te dice, por favor, mantengámonos en casa hasta que la tormenta pase, ¿no? Hoy poco a poco ya ha ido cambiando su comunicación, ¿no? En las agencias de publicidad hay un departamento que cobra vital importancia y tal vez hoy más que nunca ya debe tener el protagonismo deseado, porque durante mucho tiempo las agencias de publicidad, el protagonismo siempre se lo llevó el área creativa, ¿no? Por la ejecución. Pero las agencias de publicidad hoy le deben su trabajo a lo que es el departamento de planning. Y no es nada más y nada menos un departamento que te invita a descubrir cómo está el mercado y sobre todo cómo se encuentra el consumidor, ¿no? Hoy la investigación pasó de ser en campo a ser netamente digital, porque la información hoy se recopila a través de esos datos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los cambios que han existido a raíz de la pandemia, ¿no? Hábitos que han transformado por completo nuestra vida, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con que finalmente las marcas den un giro con respecto a la inversión en publicidad y a cómo deben comunicarse hoy en sus campañas. Entonces, esto nos lleva a pensar en algo, ¿no? Hoy más que nunca debemos preocuparnos por alguien y ese alguien es el consumidor. Pero ya no como consumidores, que durante mucho tiempo las marcas lo han visto así, ¿no? Consumidor es la persona que adquiere un producto, adquiere nuestro servicio. No, hoy debemos centrarnos en las personas, porque la comunicación finalmente va a las personas. ¿Qué de importante tiene hoy conocer a las personas? En los últimos trabajos de planning que pudimos hacer, descubrimos cosas muy interesantes. Interesantes como que hoy día hay una conciencia por comer saludable. Y no porque querramos bajar de peso, sino porque ante ese temor de que nos pueda dar la enfermedad, preferimos que nos toque la enfermedad, pero con las defensas altas. Y la única forma de lograr eso es comiendo saludable. Primer punto, ¿no? Segundo punto, hoy el consumidor va a apostar por marcas que le brinden seguridad, pero sobre todo marcas, en algunos casos retail, centros comerciales, ¿no? O supermercados que te brinden higiene. Hoy los protocolos de seguridad tienen que hacerse evidentes porque mientras que exista protocolo de seguridad, el consumidor o las personas van a confiar. Aparte de eso, hay un gusto por la proximidad. ¿A qué me refiero con gusto por la proximidad? Nos encanta hoy que las marcas se hayan preocupado y que encuentren nuevas vías para que se acerquen a nosotros. Digamos que los productos lleguen a la puerta de tu casa es satisfactorio. Y desde luego las marcas han cambiado ese giro, ¿no? Se preocupan más por esto. Y desde luego esa preocupación va porque el producto llegue, pero el producto llegue alejado ya del virus y con los protocolos de seguridad que ameritan. Hay un factor importante que es el escape virtual. Durante mucho tiempo nos han confinado, ¿ya? No, en algunas ocasiones ahora seguimos, entre comillas, evitamos salir, ¿no? Por esta creciente de la mayor cantidad de infectados y la segunda ola que está en un pico elevado. Y la única forma de podernos escapar al no ir al cine, al no ir en conciertos, al no poder viajar, o si lo hacemos extremadamente seguros, hay un escape por lo virtual, ¿no? El contenido musical de Spotify,
las series y los programas de Amazon, ¿no? De Netflix, ¿no? El contenido que podemos disfrutar en YouTube. Entonces las marcas también están viendo otra opción de cómo llegar a ellos, ¿no? Y 4 puntos importantes y relevantes van porque hoy el consumidor se ha dado cuenta de que está rompiendo el individualismo. ¿Por qué? Porque hoy está pensando exclusivamente que para salir de esta situación, todos debemos poner el hombro. Todos debemos entender por qué es importante la mascarilla, ¿no? Todos debemos entender por qué es importante mantener una distancia, ¿no? Aunque al peruano le está costando aprender eso. Otro factor sumamente relevante que se está haciendo evidente es el estrés y la ansiedad, ¿no? Estamos ansiosos por salir, estamos ansiosos porque finalmente el COVID se aleja de nosotros, ¿no? Y 2 puntos aún mucho más relevantes es que tenemos un miedo y tenemos un temor a morir. Y no es porque no queremos que nos toque en este momento, ¿no? Y sobre todo no por nosotros, sino también porque tenemos a nuestro entorno, ¿no? Familias, padres, hijos, ¿no? Y a esto agrégale que las redes sociales aportan a este temor, porque cada vez que ingresamos a las redes sociales estamos empapados de misas, ¿no? Misas de salud, misas de defunción, ¿no? Personas que finalmente terminan despidiéndose de sus familiares, amigos cercanos, ¿no? Y no queremos que nos pase o de repente nos ha pasado. Entonces ahí hay otro factor por considerar también en qué vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Y finalmente, a un ser social que durante mucho tiempo, no, de por sí, no, es un ser que prácticamente le gusta convivir, prácticamente nos han mutilado en no estar cerca, ¿no? Entonces, son factores muy importantes para entender hoy, más que nunca, a este consumidor cambiante. Y esta información la pudimos recopilar a través de un trabajo de planning, que solo te estoy arrojando, digamos, algunos puntos tal vez relevantes e importantes que lo tuvimos que hacer para 2 clientes. Las personas han visto cómo las marcas han terminado adaptando su producto, ¿ya? Pero ¿sabes cuál es el riesgo? Que es fundamental, sobre todo en un mercado peruano, es, perfecto, yo quiero que llegue el producto a mi casa. Voy a pagar con miedo a través de mi tarjeta de crédito o de débito. Pero ¿sabes qué? El temor está en que mis datos están en la red, están accediendo a mis datos y no sé qué pueda pasar. A esto agrégale que el mercado peruano es un mercado negro que trabaja mucho el phishing, ¿no? Entonces que no te extrañe que de un momento a otro, por tratar de cuidar nuestros datos, nuestros ahorros en tiempos de pandemia, también nos veamos estafados, ¿no? Ahora, si bien ya tenemos un perfil de cómo se encuentra este consumidor, sería bueno también saber por qué confiar en el entorno digital. Hay muchos factores por los cuales hoy que nunca le recomendamos a los anuncios apostar por digital. Uno, porque el consumidor vive en fotos, sus videos, están en un entorno digital. Cuando el consumidor quiere saber algo, lo primero, al primer lugar que acude es a Google. Un estornudo, voy a Google. Quiero comprar una impresora, voy a Google, ¿no? Y de manera inmediata, lo que está haciendo la Internet es que con estos datos, ¿no? Y con todo tus búsquedas, tus cookies, saber qué te puede ofrecer a través de esto. Otra ventaja es que Internet te permite llegar con una comunicación segmentada, cosa que no se logra con medios tradicionales como TV o radio. Son masivos. Este punto que te voy a mencionar es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque la ventaja que tiene digital es que podemos hacer cambios en el trayecto. Campaña al aire, se puede hacer cambios, cosa que tradicional no te permite. Entonces, si no funciona alguna acción, podemos replantearla. Ese es otro factor muy importante, ¿no? Y desde luego, porque finalmente, hoy, Internet y todo el entorno digital es la plataforma por excelencia. Te comparto algunos datos, ¿no? De la Asociación de Agencia de Medios, ¿no? De Centrales de Medios. La diferencia que hay entre 2019 y 2020 con respecto a consumo. El medio de comunicación por el cual los mensajes o los anuncios publicitarios tienen mayor afinidad siempre va a ser televisión.
Los anunciantes siempre van a preferir televisión. Es una obsesión de parte de ellos. Y es más, a veces no tienen el presupuesto para hacer televisión, pero te exigen hacer televisión. Desde que existe Internet y el entorno digital, hoy le podemos cumplir esa solicitud al cliente a través de propuestas, pero más ligadas al entorno digital. ¿Por qué? Porque el digital no cuesta mucho a comparación de una tanda comercial en TV. Habría que destacar que hoy el digital está al mismo nivel que televisión en el 2020. Ya CPI anunciaba para el 2019 que tranquilamente en el 2021-2022 digital podría pasar en inversión a televisión. Por ahí vamos, ¿no? Es más, según el IAB, ¿no? La famosa entidad de comunicación digital en publicidad, menciona que no nos sorprenda que en América Latina este año va a haber un 5% más de crecimiento en inversión en digital, ¿no? Y que desde luego el soporte, ¿no?, más afín va a ser el display. Y desde luego de ahí los otros contenidos que tradicionalmente vemos. Pero lo interesante de esto, del entorno digital, es que finalmente las marcas están viendo esto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy toda la información que pueda tener el entorno digital es valiosa para saber qué está haciendo el consumidor, qué está pensando, a qué le teme, ¿no? Y desde luego, porque con esta información vamos a darle un giro finalmente a cómo se va a comunicar las marcas. Y esto va a ser de vital importancia. Algunas recomendaciones que tradicionalmente se hace hoy más que nunca cuando se hable de hacer comunicación. No es necesario que me digas a cada rato en tu mensaje, ya, que hagas referencia al COVID, porque yo convivo con él todo el día. Estamos prácticamente alertas. Las noticias, los comentarios, las redes sociales nos hablan del COVID. Ya no lo hagas evidente en tus mensajes, ¿no? No seas obsesivo con el distanciamiento. Las marcas no deberían plantearte órdenes, ¿no? El ser humano llega un momento en que te llega a aburrir de las órdenes. Y llevamos teniendo órdenes aproximadamente año y medio. No es tiempo para utilizar un recurso como el humor dentro de tus propuestas. Y si lo vas a hacer, manéjalo con tal tino y tal prudencia que no termine por ofender a ciertas personas. Hay que concentrar los esfuerzos, ¿ya? No necesariamente en vender. La publicidad lo que te hace es convencerte, persuadirte, ¿no? Finalmente que tú desees ese producto y que te lleve al acto de vender. Pero finalmente es una buena oportunidad hoy para generar valor de marca. Y esto tiene vital importancia en lo que tú puedas lograr de acá a unos años. Cuando tú generas valor de marca y generas empatía con el consumidor, los resultados caen por su propio peso. En una conferencia que hubo en Estados Unidos en premios de publicidad, Don Livingston, partner de la agencia de publicidad Together, mencionó tal vez un recurso que hoy podría adaptarse tranquilamente a este conocimiento del consumidor. Entendiendo eso consumidor, podemos plantear una forma de comunicación que dirija por 3 puntos fundamentales. La ayuda, health, hope, happiness, que no es nada más ni nada menos que rescatar cómo puede ayudar la marca, ya sea moralmente, ya, o económicamente, como lo hicieron en algún momento algunas marcas, ¿no? Hope, finalmente, destacar que nosotros podemos crear historias, ¿no? Pero esas historias que nos lleven a un tema de esperanza bajo estas circunstancias. Y finalmente, la felicidad, porque más allá de hacer publicidad, hacemos contenido que entretenga. Y eso va a ser nuestra mayor fortaleza, ¿no? Crear contenido, crear comunicación, entendiendo a este consumidor, pero sobre todo crear comunicación que permite entretener. Y que no sea netamente informativa. Apoyarnos en el storytelling, apoyarnos en el multisensorial para lograr todo esto. Entonces, ¿qué podemos lograr con esto? Primero, hoy más que nunca, nuestras estrategias de comunicación, ya conociendo al consumidor, deben estar enfocadas
en hacer o utilizar alguna de estas tres propuestas, ¿no? Hay que dejar de lado a la marca, mantenerla a un segundo plano, porque finalmente la marca siempre se va a hacer presente, ¿no? Pero que desde un inicio no me hable de la marca, ¿ya? Y menos en un entorno digital. Ahora entiendes por qué omites los 5 primeros segundos de YouTube, porque empiezas y descubres que eso es publicidad y no hay una historia de por medio, ¿no? Hay que poner a las personas primero, porque finalmente a ellas va destacado los mensajes. Algo fundamental es que la normalidad va a regresar de a pocos, ¿no? La normalidad está regresando de a pocos, pero la forma en que las marcas se comuniquen hoy, actúen hoy, entiendan al consumidor hoy, va a depender del tipo de empresa que eres y cómo te van a recordar en el futuro. Lo que tú trabajes hoy, ¿ya? Cuando volvamos a la normalidad, va a repercutir mucho en cómo te comportaste tú con los consumidores. Ojo a esto, porque si bien las marcas no son una persona, pero sí pueden tener una personalidad. Y desde luego, esto va a conllevar a qué tanto entiendes tú al consumidor y qué tan empático eres para conversar con ellos. Ya como para ir terminando, ¿no? Hoy las personas quieren marcas que las apoyen, que las entiendan, más que les vendan. Y eso tiene que quedar claro a las empresas. En lo digital, hoy las marcas pequeñas pueden aportar porque no es muy caro el digital frente a lo tradicional, ¿no? Hoy es momento de que las marcas te apoyen, así como los consumidores o las personas apoyamos a esos nuevos emprendimientos de nuestros amigos que por X motivos se quedaron, ¿no? Sin trabajo y ven la manera de crecer en tiempos negros, ¿no? Las marcas también deberían empezar a apoyarte y a entenderte. Acá te voy a mostrar 2 propuestas que tal vez resumen ya cómo lograr hacer, ¿no? Capturar la atención a través del mensaje, considerando por lo menos uno de esos 3 factores que mencionaba la agencia Together, ¿no? Y que desde luego hacen hincapié en que finalmente la publicidad no es necesariamente vender un producto o un servicio, sino que en tiempos como los de ahora deberíamos ser más empáticos. Esta es la propuesta de IKEA, ¿no? IKEA, el famoso retail de productos para la casa y construcción, ¿no? Valora la oportunidad de hoy estar en casa, pero desde otro punto de vista, ¿no? Indirectamente coloca sus productos, pero a través de una historia. Te lo presento. Yo soy tu hogar y voy a estar para ti, aguantando todo lo que venga. Es una forma, IKEA, este anuncio es netamente digital, ¿ya? Cuando pasó el segundo confinamiento de España, sacaron este anuncio diciendo de que somos tu hogar. Y en ese pequeño espacio han pasado muchas cosas, ¿no? Revalorando un poco más el valor de la familia y todo lo que tienes en casa. Y otra propuesta es lo que te muestra Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola durante mucho tiempo es una de las marcas que mejor entiende el valor, ¿ya? De la comunicación. Coca-Cola sacó un anuncio, ¿ya? Dándole la vuelta y un mensaje de esperanza, ¿no? Y un mensaje de felicidad ante todo lo que estaba ocurriendo. Coca-Cola siempre se ha caracterizado por llevar ese rumbo de su comunicación durante mucho tiempo y no podía escaparse del contenido comunicacional en plena pandemia. All the lies he's been told, it'll be nothing when
to make things right. That's how a superhero learns to fly. Hermoso. Y termino con esto. Si hay algo que yo aprendí dentro del negocio de la publicidad es que finalmente, ya sea el investigador, el ejecutivo de cuentas, ¿no? El planning que tiene que conocer al consumidor, finalmente somos personas contratados por personas para comunicarnos con personas. Entonces hay que ser empáticos con esas personas, ¿no? Y finalmente con eso te digo muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Willy Chero. A continuación, el licenciado Pablo Rivas, que es licenciado en Psicología Social por la Universidad Católica, máster en Marketing por Centrum y AEDA, magíster en Comunicación Estratégica de las Organizaciones por la Universidad de Piura y que cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación de mercados y con una experiencia de haber trabajado en prestigiosos empresas de investigación como ICOM, GRM y Arellano Marketing. Él dará opiniones de acuerdo al tema que estamos tratando ahorita. Licenciado Pablo, buenas noches. Gracias, Brian. Más que, digamos, comentar mucho lo que el profesor Chero ha explicado, la verdad que ha sido muy, muy interesante, enriquecedor. Más bien, de repente, complementar algunos enfoques que él ha brindado desde su experiencia publicitaria y de repente yo jalarlo un poco más al lado de la investigación de mercados, del entendimiento del consumidor, de la psicología. Porque en realidad hay muchas coincidencias, porque efectivamente como especialistas en comunicación y en entender al consumidor, hemos notado cosas muy similares, ¿no? Es cierto, y partir por hablar de que efectivamente el confinamiento, la pandemia nos ha generado en la población miedo, ansiedad, estrés, depresión, eso es innegable, ¿no? Y eso nos presenta a un consumidor que está hipersensible, que puede reaccionar de una determinada manera a la comunicación habitual, y que muy claramente lo ha dicho el profesor Chero, que necesita de que las marcas le hablen de una manera distinta, ¿no? Y que incluso él mencionó en un momento que podría incluso sentirse ofendido si es que usa recursos que podían sonar como poco empáticos o incluso hasta, digamos, agresivos o de faltamiento de respeto, ¿no? Porque hay una situación que estamos viviendo que es dura, que es difícil, ¿no? Como psicólogos sabemos y estamos también al tanto, lamentablemente, de los índices de enfermedad psicológica que se han disparado, los estados de depresión ¿no? Y estrés se han incrementado de manera importante, y es algo que como profesionales, obviamente lo ven más los profesionales ligados a la psicología clínica, pero también entender que estas personas son también clientes, que son también personas que deciden comprar, ¿no? Y que van a decodificar los mensajes y el comportamiento de las marcas de una manera distinta a la habitual. Entonces, por eso es que es totalmente válido lo que dice el profesor Chero en cuanto a que entender esa nueva forma digamos, de entender la realidad, de vivir esta realidad, ¿no? Que puede estar cargada, como bien mencionaba, ¿no? De miedo, de angustia. Lo decía también el profesor, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, pero también mucha gente que ha tenido que reinventarse, ¿no? Y que ha descubierto o redescubierto habilidades que no sabía que tenía, ¿no? Y por estudios que se han hecho, ha hecho Ipsos, que ha hecho Nielsen, que también ha hecho empresas locales muy interesantes como InTarget de Mauricio Sarabia o Consumer Truth de Cristina Quiñones, que no solamente, más allá del levantamiento de la información en encuesta digital, también hacen, digamos, una exploración del comportamiento digital y también pisar la calle, que es una bandera que siempre levanta Cristina, ¿no? De que no solamente es que gestión desde el escritorio, sino que la gestión del entendimiento del consumidor y el marketing tiene que hacerse en la calle también, ¿no? Sobre todo en la calle, ¿no?
Obviamente que ahora con las restricciones es un poco más complicado, pero digamos, hay una nueva calle que es una calle digital, también una calle virtual, que de todas maneras también hay que recorrerla y entenderla. Entonces, este estudio, porque por ejemplo ellos realizan, han encontrado pues, que efectivamente el consumidor, las personas son bastante resilientes y se han reinventado, ¿no? Y más del 70% dice que nunca se imaginó hacer cosas que está haciendo hoy, ¿no? Pero que han tenido que haberse obligado a hacer para enfrentar esta situación económica difícil, incluso actividad que no solamente le trae un beneficio desde lo económico para poder paliar las necesidades básicas, sino incluso una revaloración propia, ¿no? El darse cuenta de que es capaz de aprender nuevas cosas, de que es capaz de hacer una propia reingeniería de él mismo, ¿no? Y por lo tanto te encuentras con una persona nueva, ¿no? Una persona nueva que obviamente requiere proveedores, que requiere aliados, que requiere una cierta tecnología, que requiere aprender de lo digital para poder comunicarse con su nuevo cliente, porque dejó de ser un empleado asalariado para pasar a ser un empresario y tiene que aprender muy rápidamente a cómo relacionarse y cómo entender al consumidor. Hay descubrimientos interesantes, pero que tienen dos caras, ¿no? Y que a veces no las vemos. Sí, efectivamente hay una vuelta al hogar, a revalorar este contacto con la familia, el poder compartir una película, los juegos de mesa, más diálogo con la pareja, con los hijos, pero también no podemos negar que hay cifras de aumento de violencia familiar, ¿no? De divorcios, ¿no? Y que es algo que de todas maneras un profesional de la salud tiene que ver y que se están recomponiendo y reformulando las familias. Y también es algo que una empresa que ofrece soluciones, ¿no? O experiencias a sus clientes tiene que también tenerlo claro. Una vuelta también decían a lo simple, ¿no? En el sentido de que no somos, durante buena parte del tiempo creo que todos hemos tenido la sensación de que andamos todo el día en short, en buzo, en Crocs o en slabs, y si por ahí nos invitan a una reunión como esta, de repente en la parte superior es que tenemos el saco y la camisa, pero abajo bien que estamos con una bermuda, ¿no? O con el pijama, probablemente, ¿no? Esta vuelta a la comodidad, están guardados y olvidados nuestras corbatas, nuestros ternos, ¿no? Y obviamente estas empresas también han dejado de vender en las cantidades que... Entonces, sí es cierto, hay una vuelta a eso, pero también es cierto que a la vez es simultáneo, y eso es lo interesante, la persona, frente a una situación en la cual se ha visto confinada, reprimida, enclaustrada nuevamente en su naturaleza social, en su naturaleza social, trata de premiarse, trata de gratificarse, ¿no? Y por ejemplo, personas que no consumían o no consumían con mucha regularidad licores, empiezan a consumir licores y se dan el gusto de consumir licores de alta gama, ¿no? O comida gourmet, y generar otro tipo de experiencias sensoriales, como quien suple o cubre eso que ahora no puedo de repente ir a un restaurante que me gustaba ir, al bar donde interactuaba con mis amigos y podía tomarme algunos, algunos tragos y obviamente compartir y desestresarme de repente las labores diarias. También el profesor mencionó que el consumidor está más al tanto de aquellas empresas que muestran un rostro más humano, más solidario, más empático. Y efectivamente, incluso estos estudios también muestran de que las personas han manifestado que tienen una tendencia mayor a ayudar y a darle una mano al otro, a pesar de estar pasando también él mismo una angustia económica o preocupaciones, pero siempre sacar de algún lado la posibilidad de darles una mano al otro que puede estar pasando una situación peor o más complicada, ¿no? Al menos alguna vez, de un porcentaje muy alto, más del 80%, ha manifestado que por lo menos ha ayudado de alguna manera a alguien que ni siquiera está en su entorno familiar, sino fuera del entorno familiar, ¿no? Ya sea comprándole a un emprendedor, ya sea colaborando con una actividad, o depositando dinero, haciendo una transferencia a alguien que se enfermó, etcétera, ¿no? Y eso nos habla muy bien en cuanto al tema de valores,
Pero también es cierto que, y también lo mencionó el profesor Chero, la pandemia nos ha expuesto a dos caras de nuestra sociedad, ¿no? Nos ha sacado lo bueno en cuanto a la solidaridad de un grupo muy importante de personas, pero también el lado más oscuro del egoísmo, de la corrupción, del buscar el beneficio individual, ¿no? Pero también eso tiene una base que tiene que ver con educación, con cultura y con tradición, que por ejemplo en otros países, por ejemplo en los países del Oriente, y por ejemplo en particular en Japón, hay, una, hay un tema que desde muy chiquito se les enseña a, a tener una preocupación principal por el bien común, ¿no? Entonces, y eso está desde los primeros años de vida. Entonces, es algo que también nos lleva a reflexionarnos qué tenemos que cambiar también en nuestro sistema educativo para poder transmitir ciertos valores que nos pueden ayudar a, frente a situaciones como las que nos ha tocado vivir ahora, reaccionar mejor como sociedad, ¿no? Como comunidad, como grupo humano, ¿no? Esta empatía viral, virtual, es buena, es una buena señal, da esperanza, pero sí hay todavía cosas que trabajar, ¿no? Hay nos ha llevado también, y lo comentábamos antes de empezar la charla, en una pequeña conversación previa antes del inicio, con Marinia, con Brian, ¿no? Con el profesor Chero, que efectivamente nos hemos metido buena parte de la población, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad y que de repente no éramos tan digitales, nos hemos metido en un curso acelerado de virtualidad, de estrategias digitales, de comunicación, ¿no? Que nos ha costado, pero lo que probablemente hubiera costado a estas generaciones, como la nuestra, ingresar en ella unos 5 o 6 años, lo hemos hecho en meses, ¿no? Un poco forzados por la situación. Y un poco yendo a la empresa, recordaba una conversación que tuve con un amigo que había sido gerente de medios de pago del BCP y me decía que lo que logró la pandemia en 3 meses con el tema de la difusión el número de usuarios de IAPE, había sido muchísimo más eficiente y esos 3 meses de pandemia que los 2 años de comunicación que habían desarrollado, ¿no? Entonces, porque la situación lo obligó a que sea así, ¿no? Pero eso también lleva a lo siguiente, habían empresas que estaban mucho mejor preparadas y listas para enfrentar una situación como esta, ¿no? En un seminario también virtual que tuve sobre Customer Experience con digamos, especialista amigo, Miguel Amigo, decía, había trabajado un proyecto con una empresa local, como en la charla había mucha gente de muchas partes de Latinoamérica, él mantenía en reserva el nombre del supermercado, pero como peruano me di cuenta inmediatamente quién era, ¿no? Y es que Totus había tenido un proyecto muy largo para preparar su plataforma de tienda virtual, que los agarró mejor parados que las otras cadenas, ¿no? Entonces, esos son convenios importantes, ¿no? Las empresas han tenido que acelerar, nos muestra un consumidor muy adaptativo, pero, y también, por ejemplo, la caída del temor o la desconfianza a la educación virtual, ¿no? Tan desprestigiada o criticada antes, ¿no? Dice, no es lo mismo, la presencialidad es importante. Sí, no, ya la gente se dio cuenta que en ciertas materias probablemente es más vital que en otras, y obliga, por ejemplo, a que las propuestas educativas sean más competitivas, porque ahora la gente tiene la posibilidad de elegir entre un diplomado, por ejemplo, en una universidad local, o N diplomados en todas partes del mundo. Entonces, nos obliga a las universidades o escuelas de negocios peruanas a tener un planteamiento, una propuesta de valor que permita elegirlas frente a alguna escuela española, americana, mexicana, china, ¿no? Entonces, también se pone simpático en el tema de la competitividad, ¿no? Y creo que al fin y al cabo el consumidor es el que termina ganando, porque obviamente van a tratar de optimizar un planteamiento. Se abren oportunidades. Que de repente todavía algunos no terminamos de olerlas o de olfatearlas, y que a veces cuando a uno le pasan experiencias personales uno se da cuenta, ¿ya?
no sé qué tanto la gente está, por ejemplo, pensando y analizando, qué tantas empresas, qué tantos emprendedores están pensando en el post-COVID, en el sentido de que, por ejemplo, la gente cuántas personas ya han sido infectadas, cuánta gente ya han sufrido la enfermedad, cuánta gente tiene secuelas, y si hay servicios que se estén diseñando para eso, ¿no? Lo digo como sobreviviente del tema, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo terapia física, ¿no? Gracias a Dios salí bien librado de la enfermedad, pero fue complicada, difícil, con internamiento y todo. Y conversando con la terapeuta, me decía, por ejemplo, pues que sí, efectivamente, ¿y cuánta gente sale con tantos estos problemas? Y, por ejemplo, ahí puede haber una oportunidad de servicio, ¿no? En la terapia física, en la terapia respiratoria, porque esto no es que se te va de un día para otro, eso es algo que tiene una duración un poco larga, ¿no? Y así como eso, ¿cuáles otros síntomas o secuelas que pueden tratarse? Temas capilares, temas gástricos, etcétera, ¿no? Y con los productos respectivos para poder hacer tus propias terapias también en casa, y etcétera, ¿no? Y obviamente el soporte psicológico, porque obviamente pasar por una situación estresante como esta, obviamente implica también un determinado tipo de soporte. Entonces hay ángulos, ¿no? Desde la salud mental, como psicología, pero también desde el consumidor para darle soluciones, porque van a haber nuevas necesidades, producto de que un grueso de la población va a haber pasado por esto, ¿no? Y a veces las cosas están ahí en nuestro análisis y no damos cuenta, porque yo le preguntaba qué otro tipo de pacientes son los que más trataba, ¿no? Y me decía, bueno, trato mucha gente que se ha accidentado en moto. Y yo decía, pues sí, pues no, y nunca me había puesto a pensar en eso, y en realidad con el crecimiento de la circulación de motos en nuestro país, todo el mundo ha pensado en, claro, hay que hacer negocio vendiendo cascos, ¿no? Accesorios, repuestos, y a alguien se le ocurrió de que hay una consecuencia de que tanta gente sin experiencia se monte en una moto, se caiga, se rompa, y hay, ¿no? La mayor parte de los pacientes son accidentados por moto, ¿no? Entonces, uno dice, hay cosas, como le digo, que están ahí y no las vemos. Por eso es importante, como cierra el profesor Chero, diciendo que efectivamente no dejemos de mirar al consumidor y tratar de acercarnos un poco más a él de lo que de repente habitualmente nos acercamos. Y nos podemos sorprender. Nos podemos sorprender, porque a veces uno se frena pensando, no creo que vaya a ir a el cliente a aceptar tal cosa. No creo que, y nosotros mismos somos los que nos ponemos las barreras a abrir esas oportunidades de negocio, obviamente primero entendiendo bien qué cosa es lo que piensa, siente, cree, necesita este nuevo consumidor, ¿no? Entonces, nada, y creo que por ahí están un poco mis reflexiones. Y en todo caso, dejarles ya el paso para que los que han asistido a la charla puedan hacerle las consultas al profesor Chero, que tiene muchas cosas para enriquecernos, porque la verdad que ha sido muy interesante lo que nos ha podido compartir. Es más, ya tomé nota para algunas de mis clases. Gracias, Gracias, profesor. Willy. Gracias a usted, profesor. Gracias, Brian. Antes de comenzar con las rondas de preguntas, el profesor, el ingeniero Mario Alberto Yanlao, también va a hacer unos comentarios y va a agregar algunas opiniones de acuerdo a este tema, que es docente en nuestra casa de estudio y aparte que es docente de la Facultad de Psicología del Consumidor, aparte que él es asesor de marketing, ya que ha tenido diplomados en marketing. Profesor Mario Yanlao, buenas noches. Su micro. Profesor Mario Yanlao, su micro está apagado. Profesor, su micro. Ahí Sí. está. Perdonen, primero, gracias. Un gusto verte, Brian, en esta participación. Bueno, Willy y Pablo, colegas, buenas noches. Primero, Brian, te agradezco que me digas ingeniero, pero no soy ingeniero, para empezar. Soy administrador y contador, ¿no? Ok, a ver, unos comentarios, sí, bastantes en realidad. En base primero al tema, ¿no? que estamos presentando, o que sea la publicidad digital, ¿no? Y el comportamiento del consumidor en esta época pandémica.
viendo el listado que pusiste, que el profesor Willy has colocado, me hizo recordar a comienzo del año pasado, más o menos entre abril del año pasado, como esta época, todavía estábamos con la esperanza de que esta pandemia sea algo pasajero o que demore un par de meses a lo mucho. Muchos inclusive decíamos, a lo mejor para el siguiente semestre regresamos. Y muchas instituciones empezaron a hacer, pues, igual webinars, conferencias, ¿no? De qué cosas pensaban que iba a pasar, los cambios en el entretenimiento, en la salud, en la educación, ¿no? En el comportamiento mismo. Y la verdad, revisando y recordando lo que yo también les explicaba a los chicos, ¿no? Miren, esto es lo que los expertos dicen que va a pasar o que está pasando. Sí, ha pasado. ¿Ya? Solo que no solamente ha pasado como algo pasajero, sino como probablemente para cambios ya muy permanentes. ¿Ya? Tocando la primera parte, en la cual hablas de la publicidad digital. Bueno, era algo que se veía venir, pero la pandemia nos ha empujado a todos a algo que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? El profesor Pablo ha mencionado, pues sí, para los que somos bordeando base 6, llevar estas capacitaciones no sé, yo me sentía como cómo aprender a volar un Boeing 737 en una semana. O sea, la verdad que no dormía, y terminaba un manual y empezaba el otro, y bueno, a trancas y barrancas. Pero también es cierto que para las nuevas generaciones, como los estudiantes que tenemos ahora, muchos millennials, otros no tanto, pero por ahí pues una generación Z, mucho más allegados no solamente a la tecnología, sino a la manera de pensar por ejemplo, mencionaste, Paolo y Willy, el temor a hacer operaciones virtuales. No, o sea, yo todavía lo tengo, o sea, así nomás no pongo mi tarjeta de crédito, pero nos ha empujado a hacer ese pequeño cambio o ese gran cambio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista publicitario, ¿no? Menciona cuál es la publicidad digital. No, sí, han mostrado cifras de CPI, ok, no, yo realmente no me asombra de que la inversión publicitaria, ¿no? Haya digital sea más, esté bordeando casi a la televisión normal, ¿no? Porque dado los diferentes gadgets que tenemos, teléfonos, celulares, bueno, perdón, computadoras, tablets, lo que ustedes quieran, era algo, yo creo que desde el punto de vista de medios era previsible. ¿Ya? ¿Por qué? Yo tengo una opinión, creo que no es tan personal, pero creo que es una opinión, que la publicidad digital hasta está transformando el marketing desde el punto de vista no solamente de la inversión, sino también de la efectividad. No estoy hablando ahorita de los mensajes, que es otro tema, de la creatividad, no estoy hablando de la efectividad. Costo por mil, más barato, para aquellos que... Segundo, por esos algoritmos que se generan, entonces simplemente se apunta bien y llega a quien deseamos. O sea, cosa que en medios masivos como televisión, radio, ¿cuántas veces hacemos zapping y se acabó? ¿No? Entonces, ¿no? Pero, y les quiero colocar un ejemplo que me está sucediendo, bueno, para qué cometí no sé si un error o una impertinencia, pero es la siguiente. Probablemente muchos de los docentes o los estudiantes estamos a veces 3, 4, 5, 6, a veces hay días que nos toca hasta 10 horas de estar sentados. Y se me ocurrió pues buscar
una silla, una silla giratoria, pues no la silla del comedor donde a veces te sientas, ¿no? De madera, un poco dura, una silla tipo gamer, ¿no? Para poder colocar mi cuellito. ¿No? Y entré pues por ahí a Promar o alguna de estas, ¿no? Bueno, en verdad entré a varias, ¿no? Para tantear. ¿No? No sé si fue un craso error o un acierto. Luego me han llegado a mi teléfono, o sea, todo lo que, pero justo solamente sobre sillas. Claro, y esto es lo bueno de la policía digital. Apunta bien a lo que uno busca. Obviamente, aparte de todos esos algoritmos que existen para determinar perfiles, ¿no? Que de hecho nos va a llegar. Pero si por ahí nuestra curiosidad nos dice esto es, ¿ya? Vamos a tener la alternativa o las alternativas para hacer las compras o por lo menos navegar. ¿No? Y claro, ya ahí viene pues todas las métricas digitales para tratar de convencer de que metamos el producto al carrito, que pasemos más tiempo en la página web, etcétera, etcétera. ¿No? Y que termine no solamente con la compra, sino también muchas veces con la recompra. Entonces, desde el punto de vista digital, la publicidad digital es lo que viene, ¿no? Más aún, bueno, por las cuestiones políticas, así como estamos, y no quiero tocar este tema solamente de una manera tangencial, ¿cuántos periódicos ya han muerto? O sea, son muertos vivientes, son zombies en realidad en estos momentos, ¿ya? Que por motivos que no viene al caso, pero todavía están ahí, físicamente o virtualmente, ¿no? Virtualmente. Ahora, para las nuevas generaciones esto no es nada del otro mundo. ¿Ya? Para las personas mayores nos hemos acostumbrado, bueno, estamos tratando, yo todavía me cuesta hacer compras por internet, yo prefiero ir a la tienda, sabiendo que me puedo contagiar, pero prefiero ir a la tienda al supermercado, pero lo que sí hago es un punto intermedio. Entro a las páginas web, comparo precios, sé lo que hay y voy a buscar lo que necesito. Ya estoy avanzando un poco. ¿Ok? Ya. Miren, ahora, esa es la parte, digamos, de la publicidad ya, y el comportamiento, pero ahora vayamos a lo que Pablo mencionó sobre cómo estamos viviendo en esta pandemia. Tremendos cambios, ¿no? Para las personas mayores, como ya les comenté, es aprender a nadar, pero aprender a armar un avión en un ciclo rápido, pero muchas de las cosas que están pasando han obligado, y creo que hay varios segmentos, o por ahí estuve leyendo hace poco, mm, dentro de los INSA, hay nuevos segmentos de estilos de vida, ¿ya? ¿Ya? Que están como el estilo de, como la tipología de Arellano, hay nuevos estilos de vida que se están proponiendo. No sé si estadísticamente, pero sí me parecen razonables, ¿no? Y eso nos ha demostrado de que no solamente por cuestiones de la pandemia, sino que podemos segmentar el mercado de muchas otras maneras. El comportamiento de los consumidores a raíz de estas circunstancias que estamos viviendo ha sacado a relucir lo que tenemos adentro de otra manera, ¿no? Y las personas a veces que no pensábamos, ¿no? Por ejemplo, ahí estuve leyendo, ¿no? Las personas que les da lo mismo, que haya pandemia o no, sigue haciendo su misma vida. Hay los emprendedores, mencionaste, ¿no? Caramba, ¿cómo le sacamos la vuelta? El bodeguero ya por lo menos pues, coloca una bicicleta para repartir y recoge su llamada, su pedido por WhatsApp. No tiene más tecnología que eso, pero ahí está aplicando. También tenemos pues las personas que simplemente son las pesimistas, ¿no? Igual, muy parecido, pero con plata, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? No, no, se nos han muerto, hemos tenido tal problema. Ok, veámoslo desde el punto de vista de comportamiento.
no estamos hablando de que todos sean gente mayor, hay de todo tipo. Hay, claro, hay más tendencia a los jóvenes a ser más liberales, más arriesgados, a las personas mayores, obviamente por la edad somos más conservadores, pero hay de todo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que hayan aparecido muchas oportunidades de negocio, ¿no? Con nuevos consumidores o con consumidores o segmentos que han variado. ¿No? Por ejemplo, también voy a ponerme yo en el caso, o mi familia, personas mayores que cojo mi teléfono y me pongo a jugar en los ratos libres, pues, a un jueguito, nunca se me hubiese ocurrido, pues, jugar en el teléfono, yo hubiese dicho, esto es para los adolescentes, pues, caramba, yo no tengo tiempo para estar perdiéndolo jugando, pero sí, pues, eso desestresa, no tengo, o sea, no puedo salir a hacer deporte, no, por lo menos un desestrés mental, ¿no? Y, entre otras cosas, o sea, eso ha hecho de que también esas oportunidades, lo mencionaste, Pablo, nos han, bueno, a mí no, pero he visto un montón de amigos que los ha empujado, ¿ya?, a crear ese deseo, ese gusto, ese hobby, por decirlo, para hacerlo negocio, ¿no? Tejes, bueno, vende, pues, ¿ya? Cocinas, bueno, pues haz delivery, pues, o sea, y de hecho han aparecido mucho de esto, ¿ya? E inclusive dentro de los mismos estudiantes, entre ellos mismos están vendiendo, están generando muchas cosas. Ahora, este comportamiento, como digo, hay gente que lo toma para bien, hay gente que lo toma más o menos, hay gente que es totalmente pesimista, ¿no? Y eso también se ve reflejado en lo que, cómo percibimos, cómo sentimos la publicidad que vemos o que lo estamos tratando de apreciar en los diversos medios, en este caso principalmente digitales. En mi caso personal, yo ya casi no veo televisión señal abierta. Ya desistí y trato de no ver programas políticos porque simplemente me deprimen. Entonces, claro, vemos algunos comerciales interesantes, ¿no? Como lo que has puesto de Coca-Cola o de IKEA, ¿no? En el cual tratar de darnos ese empuje de decir que sí se puede, porque tenemos que salir adelante. Ya tenemos que salir adelante. Ya, me gustaría pues que más empresas hagan lo mismo, ¿no? Así como en su momento, bueno, ahora un poco vapuleado la publicidad de Wong cuando decía, a pesar de todo, optimismo, señores. ¿Ya? Y lo hemos pasado. ¿Ya? Ahora, esa publicidad un poco emotiva, sentimental, pero que tiene su trasfondo, pues la gente no quiere solamente verlo toda negra. O sea, hay un pequeño grupo que de todas maneras lo va a hacer, pero ve que detrás de todo esto debería haber un futuro y que hay marcas que nos acompañan, ¿no? Hay marcas que nos acompañan. Yo, por manera de ejemplo, trabajé en una empresa grande láctea, que todos conocen, ¿no? Y después de años veo que a lo mejor para el consumidor no se ve como que, ¿qué está haciendo? Pero está cuidando a sus ganaderos. Son sus principales clientes, sus principales proveedores. Si no tienen leche, no hacen nada. ¿Ya? Silenciosamente. Y así podemos hablar de otros, inclusive vapuleados laboratorios que están donando medicina, pero no dicen mucho, o sea, o están haciendo su labor social, muchos, de una manera, bueno, poco llamativa, otros poco silenciosa. Bueno, ¿qué queremos determinar con todo esto? Que las oportunidades están de la mano tanto para las empresas como para los consumidores. Muchas empresas han tenido que cerrar líneas, cerrar productos y buscar alternativas. O sea, ¿por qué? Porque tienen que sobrevivir, ¿no? Empresas que uno dirá, hay que crear lealtad con el cliente. Sí, me parece muy bien. Pero en las condiciones actuales, hay muchas empresas que su principal cliente son sus trabajadores.
¿ya? O sea, uno tendrá todo el argumento de decir que despido porque no me queda otra, o aplico pues la ley de despido perfecto, etcétera, pero tu gente, ¿ya? Ya, vamos a ver cómo trabajas con tu gente, porque ellos van a continuar contigo, y también tus clientes, ¿ya? Y si por ahí aparecen nuevas ideas, nuevas oportunidades, como mencionaste, pues transporte, eh, o buscar o sea, ver cómo encontrar, bueno, cómo encontrar esa oportunidad, y me hace recordar, perdonen un ejemplo, el año pasado, en otra institución educativa donde enseño, un alumno, obviamente por internet, me pidió una asesoría, no, más bien una consulta. Y, y me dijo, profesor, es que parece que esta de la pandemia va a seguir, ¿ah? Estoy trayendo un contenedor o de mascarillas, y probablemente quiero ver si traigo un poco más de este, lo que ahora se usa en todas partes, ¿no? ¿Cómo se llama? Termómetros digitales, ¿ya? Fíjense cómo eso hace que todo genere una relación de uno tras otro, y el consumidor, ¿ya?, se ve beneficiado. Ahora, también es cierto que empresa que no se acomoda o no ve su entorno, por eso que agradezco también la participación, porque el curso que estamos, bueno, estamos dictando en estos momentos es, bueno, parte de lo que es planeación, un poco de análisis el, el análisis externo. No podemos dejar de lado para vivir en una burbuja, pues. O sea, estamos dentro de, ¿ya? O sea, no hay forma de desligarnos, pero no todo puede ser negativo, pues. ¿Ya? Y tampoco es, bueno, hay una luz al final del túnel, por pandemia, por política, esperemos que sí, pero no podemos tirar todo. Y el mercado va a seguir ahí. Las empresas, algunos morirán, otras continuarán, ¿ya? Pero sí hay una cosa que quiero, y con esto, no sé extenderme mucho, pero el mercado siempre va a cambiar, ¿no? Y va a ser los cambios mucho más drásticos que antes. El consumidor va a ser mucho más exquisito, ¿ya? Algunos productos, como dijo, ropa, volveremos a la ropa, volveremos al cine, a la experiencia del cine, ¿ya? Y lo digo por experiencia, mi padre tuvo un cine en provincia. Yo he administrado, sé lo que es. O sea, la gente no solamente va por ver la película, va también por una experiencia. ¿Volveremos o nos quedaremos sentados viendo Netflix en televisión? ¿No? ¿No? ¿O no? Y transporte, bicicletas, ¿haremos deporte en casa? ¿Comeremos lo mismo? ¿O nos volveremos sedentarios, veremos que llamar todo por teléfono? Bueno, pues sea lo que fuese, ¿ya? Ustedes y yo, la publicidad, los clientes, los proveedores, ¿ya?, debemos estar conscientes que lo básico, ¿ya?, todo está cambiando, y mucho más rápido de lo que nosotros esperamos, las personas mayores. Para los jóvenes no tanto, pero que está cambiando, ¿ok? Entonces, y la publicidad va a seguir cambiando. Yo calculo que esos periódicos van a desaparecer bueno, más rápido de los que pensábamos, ¿no? De hecho, algunos ya desaparecieron, ¿ya? Algunos medios van a ser mucho más interactivos, ¿ya? Bueno, tantas cosas que podrían pasar. Y bueno, y termino aprovechando este tema de webinar, pero que estamos a nivel educativo. Sí, pues, ¿quién hubiese pensado que eh, la educación a distancia, remota, ¿no? Y utilizar tanto software que por ahí, pues sí, existe. Bueno, pues algún día lo usaré, o algún día me enteraré de qué sirve. Ese día ya pasó, pues. Ya no es que viene, ya pasó. Y si no estuviste en el entrenamiento, ya fuiste. Pero todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, Willy, te felicito. Y Pablo también bueno, por conversar un poco, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor Mario. Ahora, después de lo que hemos escuchado con los tres ponentes de hoy día, quisiéramos saber si tienen algunas preguntas para
profesor Willy, para el profesor Paulo, profesor Mario, por favor. ¿No se animan? Nadie se anima. Están satisfechos, creo. Creo que la ponencia ha sido ¿Verdad muy... que un poco tímido. ha sido un Zoom interactivo tan dinámico, tan completo? Creo que entre los tres hemos podido escuchar tantas vertientes interesantes que creo que las preguntas que teníamos, los que estábamos escuchando en mente, pues han sido contestadas en las participaciones. Willy, excelente presentación, motivante. Te agradezco muchísimo tu participación esta noche, así también como la presencia de nuestros dos estimados profesores, Paulo Rivas y Mario Yan. Gracias por estar aquí y por haber enriquecido la presentación de Willy. A todos los chicos y chicas, gracias por su presencia, gracias por su participación. Y quiero invitarlos para el día de mañana que continuamos con esta semana de psicología. Todavía estamos el día jueves. Así es que, por favor, conéctense, sigan compartiendo con nosotros, sigan participando para que verdaderamente esta sea una semana inolvidable. Gracias a todos. Buenas noches. Disculpen. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Si es posible, por favor, todos los participantes de hoy, dejar su correo en el chat del Zoom, porque se les va a hacer llegar unas pequeñas insignias virtuales por su participación en este Zoom, en este quinto webinar. Sí, sería muy amable de recibirlo. Y igual agradecer a los tres ponentes, estuvo muy interesante y gracias por la colaboración.